¿Qué tal? Bienvenidos a Sala 213. Yo soy Riplos. Y yo soy Nick. Hoy les traemos el primer episodio en una sección dentro del podcast llamada Escala de Grises, en la cual vamos a hablar de una película, juego, serie, lo que sea, en el que pueden pasar tres escenarios. Uno es que Riplos nunca lo había visto y yo ya lo había visto o incluso hasta soy fan. Al revés. O que ninguno de los dos sepa absolutamente nada de... Hasta que lo viéramos, jugáramos, leyéramos, cualquier cosa. Exacto. Y ese es el caso de hoy, que vamos a estar hablando de Ergo Proxy. Antes de empezar como tal, como contexto, ¿qué sabías y qué esperabas tú antes de empezar a verla? Sabía que estaba en Netflix. O sea, la tenía en la wishlist. Ajá. De ahí en fuera, nada. Okay. O sea, la apariencia sí... O sea, lo único que sabía, porque ni me leí la sinopsis, era esto de la imagen donde sale la prota. Okay. No, pues yo igual era como... Digo, yo siempre soy de los que procura ir lo más en blanco posible a las cosas. Sí. Entonces era como que yo igual lo tenía en mi wishlist, pero por cómo son mis... Con lo que tiende a gustarme más o en el anime, sí son como los que tienen como un estilo más serio, como por ejemplo Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, que es como que no... que te acuerdas que la otra vez ya, que te di... Ok, ya te entendí, o sea, a ti te gusta más que sea, o sea, que te lo explico una vez, de que sea seinen. Ajá. O sea, los shonen, todos los que van como que tramas más tirándole de que, porque luego se dan mucho con eso, de que, de preparatoria, o sea, que son todavía estudiantes o que no necesariamente la edad implica que sea, Sí, no. que sea de los personajes que implica que sea de una categoría u otra. Ajá. Es la trama en general y el nivel como de qué tan... Bueno, el punto. El qué tanto la trama sea explícita. Explícita. Qué tan explícita sea la trama en cuanto a ciertos temas. Ok. O sea, bueno, más o menos, en parte sí, pero también o sea, una de las cosas que a mí en general que luego es como de lo que nunca me hice tan fan del anime como medio, era lo que te conté el otro día, que era de lo de que a veces a mí me saca mucho como las reacciones como muy exageradas, tanto como de... como la forma de animarlo, como movimientos que son como tan exagerados. Eso es como lo que de repente me saca, O sea, así como de... tipo de que le meten un madrazo a alguien y... Ajá, ese tipo como de reacciones es lo que como que a mí se me hace un poco raro. Entonces por eso es como que normalmente los que tienen ese estilo como más serio, se podría decir, es como que normalmente no ponen tanto de ese tipo de reacciones o así. Que por ejemplo en Cowboy Bebop sí lo hay, pero solo con un personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero el que es la morrita, pelirroja, chiquita. Ella es la única que realmente tiene ese tipo de reacciones y cuando salió fue como de... Ah. Pero yo supongo que lo dejaron en ese personaje igual como para mantener como el carácter infantil y todo esto. Sí. Pero es que por ejemplo, y ya para regresar a lo de Ergo sin desviarnos tanto, es como en los videojuegos, igual tú puedes tener RPGs de fantasía. O sea, hay un montón. O sea, está con tu fantasía medieval. Desde Zelda y hasta los de Elden Ring o Dark Souls, todos estos. Pero ahí va cambiando dependiendo de cómo, hasta qué puntos la trama, el setting, todo esto. Si dices de, bueno, este es fantasía oscura, este es nada más fantasía. Es lo mismo yo creo que con lo de... O sea, a lo mejor no es de que te cierres a seinen, porque por ejemplo, que no lo has visto, creo. ¿Cuál? Death Note. Ah, no. Pero Death Note creo que es shonen. Ok. Sí, o sea, es muy crudo con todo lo de las muertes, con todo lo del tema, lo del demonio de la libreta, todo eso de Ryuk. Pero, o sea, no estoy tan seguro qué es lo que... O sea, es el público al que va dirigido, según yo lo que categoriza si es shonen, porque shonen es joven
o adolescente significa, son traducciones literal. Seinen es adulto. Okay. No me acuerdo, ya de ahí están las otras que no me sé realmente cuáles son los nombres o los términos, pero hay uno que es orientado para puros niños, para niños chiquitos, tipo como no sé si sacaran un, que no, fíjate que no sé si es manga, pero tipo Doraemon, por ejemplo. O luego están los que son, ya luego están las otras categorías de que orientado nada más para puras, para público femenino, se supone, o sea, el grupo de interés que se supone para el que está escrito, que lo plantea el escritor. Pero más que nada a ti te gusta de que no sea tan exagerado, o sea, que no caiga tanto en a lo mejor lo que es... Ahorita no creo que lo hacen tanto, pero como de anime de los 90s y todo eso. Sí, o sea, por ejemplo, que luego es así como de que no sé si has visto que luego es, por ejemplo, de que un personaje está como apenado o algo así, como que se quiere ocultar, y en lugar de que como que se haga para atrás o algo así, literalmente nada más agarran al personaje y lo deslizan, así como... Ajá, y como las patitas de un cangrejo, Ajá. así casi que se escucha tic, 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 tic. Ajá, o sea, ese tipo de como de físicas, por así decirlo, o igual como cuando les ponen, o sea, como que de repente hacen y como que se derriten casi casi. Ese Pero, tipo ¿qué has visto de eso entonces? Porque... no me acuerdo en cuál es en específico, pero luego sí es así que con cosas que me topara en la tele o así. Porque normalmente todos esos recursos los agarran para los, como tipo Sailor Moon y cosas así. Te digo, ahorita se me fue el nombre del género. Pues digo, ese es el tipo como de... Shoujo. mm, Shoujo. Porque es ¿cómo se llama? Supongamos, shonen es más orientado como a jóvenes en general. ajá, Poquitito más inclinado a... Es en general, pero a veces las tramas como se van de acción o aventura y muchas veces hay prota masculino. sí. Todo esto te lo digo más que nada como de lo que me acuerdo de como es la estructura de los 90 que sí estaba más marcada. Y shoujo ya sería tipo Sailor Moon, Sakura Card Captor, donde es, aparte de que es protagonista mujer, sí como que hay más equilibrio entre la trama general y a lo mejor la vida personal del protagonista. Aunque muchas veces caían en que solo la vida personal se redujera nada más a puro interés romántico. Y ahorita sí, ha habido unos como que ya le empiezan a dar equilibrio. Y regresando a Ergo, tú sí sabías de... O sea, es que realmente yo ya me he dado cuenta que muchas veces nada más por como el puro diseño de personajes y así, es como que ya hasta me doy cuenta como que, ok, este probablemente no va a tener ese estilo, ¿sabes? O sea, nada más con ver cómo es el arte del anime, ya me doy cuenta que, ok, este no se va a ir por esos rumbos, y por lo menos como que, ok, este es más serio, este probablemente no vaya a tener las cosas que normalmente no me gustan. Entonces también eso fue como lo que entró en mi radar. Tipo podría ser como... No sé, o sea, igual si vieras el estilo de arte de Berserk. Ajá, ese es otro ejemplo. Sí, o sea, las direcciones estas como que creativas van más hacia lo de... También el cómo se va desarrollando la trama. Porque quieras o no, es igual como decías en Cowboy Bebop, aquí en Ergo sí pasó esto, pero solo con un personaje. Que, o sea, es como la versión de anime como de Comic Relief, o sea, podría decirse, o sea, y Comic Relief por utilizar el término, porque no caen en ser payasos, no caen nada más en salgo para hacer reír a alguien. Muchas veces el estilo puede ser engañoso, o sea, sí. Porque hay muchos donde sí da la pinta como que muy oscura, pero juegan con lo mismo, porque ya acostumbraron al público de que por el apartado visual va a ser así. Y les das la vuelta. Es como el que está ahorita en Netflix. No por el apartado visual, pero la trama te la meten, el de Some 100. Te meten la trama de que, zombies, o sea, y estás acostumbrado a que todo lo que sea de zombies es apocalipsis, es el tratar de sobrevivir, pero de una forma más como que estás luchando contra el entorno. Y literal aquí o sea, el primer capítulo el güey feliz porque ya no va a tener que trabajar, hacer una bucket list de que, o sea, todo lo que quiero hacer
antes de que me llegue a convertir en zombie. O sea, obviamente no porque diga de que termino todo y me convierto. Y un montón, o sea, y un montón de tonterías así. Ya son cosas más como con las que han ido jugando ahorita. Me digo, y aparte de eso, de lo que como que ya veía como que iba a tener como esa dirección, no sé de dónde lo saqué, si lo llegué a ver así como de que en Netflix, de que lo dijeron en el género o algo así, pero, o si nada más igual lo intuí, nada más de puro ver las imágenes, pero creo que igual era como que sabía que creo que va como más en dirección a ciencia ficción, que pues es mi género favorito. Ajá. Entonces era como que, ok, está combinando muchas cosas que me gustan. Entonces, y aparte igual era, por ejemplo, de que en Letterboxd igual tienen como luego no sé por qué, normalmente es como películas, pero igual luego meten miniseries así. Tienen una lista de los top 250 animes y este está en el 50 y cacho, 54 58, una cosa así. Entonces era como que, ok, y tiene buena reputación. Entonces, Fíjate, y eso yo creo que fue lo que me faltó a mí checar, porque sí hemos visto que varían más o menos entre Letterboxd y MyAnimeList. ajá, Porque sí siento que, y estuve checando luego y hay como que opiniones muy sí, encontradas. sí. Porque unos dicen de que tenía todo el potencial para ser una obra de culto. Ujú. Y otros dicen de que, o sea, que cumplió su objetivo. O sea, de que sí es difícil, una obra difícil y todo. Pero yo creo que antes de entrar a eso sí como que, o sea, de lo que en general como una medio sinopsis. Pero se supone que todo esto ocurre en un futuro distópico donde, y conforme va avanzando la trama te enteras de que los humanos como que huyen a una especie de estación espacial y ya empiezan a desarrollar androides. ¿Cuántos eran? ¿300? 300. 300 androides con capacidades como para repoblar la Tierra. O sea, que ellos desarrollen comunidades de humanos, o es que no sabría si decirles humanos, o sea, porque sí es con ADN humano, pero son como pseudo humanos. Sí, básicamente. O sea, mandan en lo que vuelve a ser habitable la Tierra estos androides que son los proxies, crean comunidades que se desarrollan en cúpulas porque nunca te dicen como tal, pero se entiende como que la atmósfera se había vuelto en cierta medida tóxica. Ajá, una cosa así. Pero estos nuevos humanos que crean los proxies no se pueden reproducir. Son bebés de platos de Petri. Que es más elaborado porque es en un sistema que son vientres artificiales, vientres mecánicos. Entonces nacen y ya los meten. Pero, o sea, pero a pesar como que era una sociedad, te la marcaban como utópica dentro de estas cúpulas, pues están muy controlados, ¿no? Sí, o sea, es que, y de hecho, esa es una de las cosas que, como te las empiezan a mostrar en los primeros capítulos, pensé que iban a jugar más con eso. Pero sí me acuerdo que al inicio, cuando es como que recién te están mostrando cómo es el mundo y así, mostraron así, luego así como de que casi casi que los tenían controlados, así como de que consuman y no sé qué tanto. Luego decían como en los anuncios y eso, a la población dentro de los domos. Sí es cierto, como que, porque siempre y marcaban lo de que un buen ciudadano, porque para esto había migrantes, Sí. porque se supone que había cúpula por proxy, entonces había como, fue lo que yo entendí, Sí. que había como que 300 sociedades distintas repartidas por el planeta, pero ya el punto donde empieza la historia creo que es como tal la única cúpula que queda, como cúpula, o sea, sociedad de la cúpula es la única que queda, o sea, no sobreviviente porque sí hay humanos repartidos y todo por el planeta, pero son sobrevivientes de cúpulas que ya están destruidas o que apenas si son funcionales. Digo, no sé porque, por ejemplo, también estaba... ¿te acuerdas del capítulo en el que era una ciudad y que y que se confundían entre que el proxy se hacía pasar a veces por Riel y a veces por Vincent? Sí. Pero ¿eso era dentro de una cúpula o era alucinación de...? Ah, no, porque se meten al lago, ¿verdad?
se mete al lago, pero sí es en una... Sí pero es dentro de una cúpula. Sí. Digo, no sé si es una cúpula que ya no tenía gente, nada más estaba el proxy solito. Ya no había gente, estaba el proxy, porque el proxy luego te dan a entender como que... No sé si creo que había una escena donde mientras estaba luchando contra Vincent, salía ahí como que el proxy podía ser todos los que habían vivido ahí. Y creo que era una cúpula vecina, o sea, estaba muy cerca de donde estaba Romdo, que es el lugar donde empieza todo lo de la trama de la historia. La cúpula, vamos a decir, lo principal para la historia. Sí. Porque fueron y regresaron de esa varias veces antes de ir a ¿cómo se llamaba? Mosque. Que era de donde era Vincent. Sí. Para esto en la historia los protagonistas son Riel y Vincent. Riel, que es la que sale normalmente en las portadas, la que nunca vi confirmado, pero está basada en la vocalista de Evanescence. Probablemente. Y más en la portada donde sale ella, sí, porque es literal la misma imagen. Y Vincent, que se supone que es un... Ya, güey. Un inmigrante de Mosque, porque la cúpula se destruyó hace años. Así empieza, se destruyó hace años y tuvieron que viajar hasta Romdo para ver si podían ser ciudadanos. Que igual, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de que Vincent era inmigrante, igual otras cosas que es que siento que como uno de las cosas que me confundieron, por así decirlo, en mi percepción final de la serie era como que es casi como una historia en dos mitades, en el sentido de que con cómo estaba empezando creí que en cuanto a tramas y temas iban a ir por un lado y ya no se fueron por ahí. Empezando por ejemplo lo de que la sociedad dentro de Romdo las tenían como que muy idiotizadas, así como tipo consumismo, capitalismo. Era capitalismo, era una crítica al capitalismo. Te muestran cómo están los de afuera, que básicamente es, o sea, porque sí están como todos los sobrevivientes. Yo pensé que iban a llegar a hacer un contraste, tal vez que ellos llegaran a Romdo para hacer como más el contraste de o sea, como el tipo comparando clases sociales, por así decirlo. Recuerda que llega el que era como el médico de ahí y lo matan, o sea, es que porque era eso, se supone que le habían hecho creer o sea, desde niños les inculcaban de que quien saliera de la cúpula moría y prácticamente los únicos que se enteraban si llegaban a tratar de regresar, que era raro que trataran de regresar porque estaba como que completamente sellada, era el gobierno. Pero antes de seguir con esto, o sea, es la historia, o sea, está la sociedad dentro de las cúpulas, pero no nada más son puros humanos y el proxy que los haya creado. Conforme fue pasando el tiempo para como que llenar esa necesidad de crear algo, ya el que no se podían reproducir como tal o no podían tener hijos biológicos, empiezan a crear androides, que son dos tipos. Los autorapes, que son más como de ayuda, o sea, cumplen funciones muy específicas, y los entourage, que son nada más de compañía. Que ahí entra es que sí, no es protagonista, es un personaje, bueno, no sé, ¿tú cómo ves? Yo siento que al principio no, pero eventualmente siento que sí se hace protagonista. Es un personaje que, secundario, que empieza poco a poco, es del cast recurrente. Y eventualmente se vuelve de los principales. Ya gana protagonismo. También porque es de los pocos que quedan, pero sí. O sea, hay un punto en el que eran muchos más personajes y conforme avanza la serie es como que nada más terminan siendo ellos tres. Riel, Vincent y Pino. No por nada también eran los únicos que iban en la nave barco. Ajá. Entonces la trama empieza. Riel es una investigadora del gobierno y se supone que conforme se va desarrollando la trama, los androides los autorapes y los entourage se empiezan a contagiar de un virus que le llaman cogito, con el cual el virus lo que ocasiona es que ganen conciencia, ¿no? Sí. Y normalmente se contagiaban del virus y lo primero que decían, lo que empezaban a hacer era suicidarse. Sí. Y que era lo que como que paniqueaba más a todas las personas, porque como en la vista de ellos como algo sin alma iba a suicidarse, o sea, no tenía sentido para ellos. Entonces
Riel empieza a investigar un caso de uno de estos androides renegados y pues, o sea, realmente esa parte se desarrolla bien, no nada más llega, lo destruye y todo, ¿no? Va pasando el tiempo y eso fue lo que no entendí, o sea, ¿por qué la pelea? De ahí se supone que dos monstruos, Riel regresa a su casa después de trabajar, deja a su, o sea, su autorrey creo que es, no sé dónde estaba, en otro lado. Iggy. Iggy. Y Iggy su androide, un androide que era literal su compañero, o sea, como si fueran dos detectives. Estaba en otro lado. Y ella en su casa ya creo que estaba en el baño, ¿no? Sí, era en su baño. Sí, cayendo, ella se empieza a llenar todo de vapor y ve marcado en el espejo que decía Awakening. Sí. Y luego caen los monstruos, uno golpea al otro, el otro huye. Y luego el otro se le queda viendo, lloraba y le tocaba el labio. Sí. Le ponía el pulgar en la boca. Ajá, que entonces ella empieza a querer investigar y empieza a encontrar cosas de... Al principio no sabía de qué, pero de los proxies. Bueno, de un proxy primero te van a entender como que nada será uno. Va pasando la situación, para esto Riel se fue encontrando por lo de su investigación con el otro personaje principal que es Vincent, que era como un técnico de los androides. Te dan a entender que todos los inmigrantes se quieren volver ciudadanos y como que piensan que por mérito lo pueden ganar, pero nada más es algo que les hacen creer para que empiecen a cumplir tareas que nadie más quiere hacer. Y ya conforme va pasando el tiempo, primero piensas como que Vincent no tiene nada de relevancia. Piensas que todo nada tiene que ver con el virus y en realidad lo que ocurre es de que en un momento el proxy, el que huyó, no el que lloró y que le tocó el labio a Riel, está persiguiendo a Vincent. Y todo esto se cruza con la investigación de Riel y del gobierno principal de los proxies. Y la historia va avanzando así hasta que te enteras de que Vincent en realidad era un proxy él mismo se había borrado la memoria. Porque él había causado la destrucción de Musk. Creo que sí estaba implícito de que él había destruido Musk. Sí. Y ya luego la historia va avanzando y te dan a entender de que... Bueno, para esto ya cuando Vincent tratando de huir de lo del proxy y todo esto y que ya piensan que está muy involucrado con eso, que él tiene algo que ver con el proxy, huye de la cúpula junto con un androide de compañía, un Entourage que es que es como de una niña como de, ¿qué será? Como unos 6, 7 años, que se llama Pino, que se había contagiado recientemente del virus, pero no había llegado al punto donde... Porque siento que cuando se contagiaban y se querían suicidar, era porque como que no soportaban la carga de haber ganado conciencia. Y no sé por qué había casos donde, o sea, como que le encontraban, no se cuestionaban más que nada del por qué tenían conciencia, sino que encontraban un sentido para ocupar esa conciencia. Porque Pino, que era con lo del papá. Sí, es que con Pino creo que es por el hecho de que era de compañía, ¿no? Como que más, sí, como que había una parte de programación donde, bueno, el simulo ser una persona, porque sí. Y ya poco a poco va entendiendo... De por sí ella ya estaba como programada más para cuestiones sociales que solamente cumplir una tarea. Ajá, pero pero tú lo dijiste, estaba programada para cuestiones sociales, pero era el aparentar. No había sentimientos de por medio. Entonces, ya conforme va avanzando, o sea, le van explicando y ya va entendiendo ella y ya te da a entender que hasta logra sentir. Ella huye con Vincent y queda Riela dentro de la cúpula. Ella sigue con toda la investigación. Tratan de vigilarla y de evitar que encuentre la verdad de todo esto. Y ahí es donde ya entran los que llegaron a huir, los que están fuera de la cúpula. Se va desarrollando. Realmente no es una trama que se pueda decir como que tan lineal como para poder explicar todo ahorita. El punto es de que te dan a entender de que Vincent era, junto con el proxy que lo atacó, venían de Mosca. Y aparentemente como proxies eran como que había una relación sentimental, como que eran pareja o algo así, antes de que él perdiera su memoria. Sí. Pero lo atacó porque le pidió al otro proxy que
le borrara y que guardar como que todos los recuerdos, ¿no? Y yo supongo Sí. que esa carga es lo que lo volvió loco a... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El otro proxy, el de Mosco. ¿Monad? Monad. Ujú. Y ya conforme va avanzando la historia, terminan los tres personajes fuera de la cúpula y tratando de viajar a Mosc para encontrar respuestas. Conforme va avanzando, primero, antes de que se junten todos, Vincent llega solo con otro proxy y recuerda por lo menos su nombre, y creo que cada proxy decía que era como que tenían un título, Sí. o sea que eran emisarios de algo. Ajá. Entonces, no me acuerdo de qué era emisario el de la torre. ¿Como el de la biblioteca? No, el otro, el... Ah, ya, el güero. Porque acuérdate de que Ujú. hay un capítulo, primero llega Vincent con unos soldados que están luchando contra puros androides, creo, de otra cúpula, y piensan que les iban a ayudar, en realidad los terminan encerrando porque no se quieren unir a la causa, y tenían también encerrada a una mujer que resultaba ser otro proxy. El chiste es de que él termina matando a esa proxy, lo rescata, o sea, destruye todo, todos mueren. Y los termina rescatando a él y al Entourage Pino, o un hombre que los lleva a una torre o algo así, que resulta ser otro proxy, el cual lo empieza a cuestionar de que por qué borró su memoria y que él que había matado a la... porque era pareja, creo que a la que mata era pareja de este. Sí. Que un paréntesis en esto, entonces irían como en pareja cada proxy, o sea, entre los 300 eran... Tal vez. Hasta donde yo entendí, Ujú. y como lo veo, y es que es aquí donde viene todo lo confuso, o sea, porque se meten demasiados temas filosóficos, en demasiadas corrientes, trata de atacar bastantes cosas y como que varias analogías o paralelismos. Ujú. Por ejemplo, yo como lo entiendo de los proxies es el equivalente a la nieve, que por eso los mandaban en parejas. Ujú. Y, o sea, ellos no vivían en el Edén, sino que ellos creaban el Edén. Ujú. Chingos de Denis. Sí, se supone que eran varios, digo, no te muestran tampoco tantos, que es lo que luego me lleva a pensar si en realidad sobrevivieron, o sea, si sobrevivieron más aparte de Romdo, si solo quedó Romdo. Tampoco es como que lo dejen claro. El chiste es de que el viaje es para encontrar respuestas y que Vincent recupere su memoria en Mosc. Y ahí es donde todavía la línea argumental, o sea, no es que se vuelva difusa, pero sí como que empieza a atacar más cosas a la vez. Sí. Porque ahí es donde ya te introducen que hay más proxies, de que están los humanos que están en la base espacial esta. Ujú. Mencionan, y son capítulos que pareciera de relleno, el del juego. Ajá. Porque hay uno que te ponen a los protagonistas como que están en un programa de juegos. Y que nunca dejan 100% claro que si hiciera por un proxy o no, que pues lo asumes porque tiene que tener sentido que esté pasando Sí. el capítulo, pero nunca es como que lo dejen claro. Sí, porque se supone que ni los protagonistas saben, porque luego y la duda surge en esto porque luego hay capítulos donde todo ocurre en sueños o en alucinaciones que tienen mientras siguen viajando de Mosc, no, si ya era de regreso de Mosc a Romdo. Uh-huh. O sea, no se entiende si ya es de que haya proxies que nada más interfieren con ellos de forma como mental, o si realmente están en un lugar físico. Sí. No, y aparte, como dices tú, y que la parte de que como que empiezan a querer tocar más temas, que igual que siento que a veces lo hacen o por quitarse cosas de encima de explicaciones de lore, lo hacen de manera muy burda, como en el capítulo del juego que es en el que se ponen a explicarte y hablar como de qué son los proxies, por qué los hicieron y eso, y literalmente es que te lo diga literalmente el presentador del juego y es como de, bueno, o sea, no, la manera de darte como las respuestas o explicarte las cosas, de introducirte al mundo, después como de esta primera mitad que siento que es donde lo hacen de una manera más orgánica, ya es como mételo de madrazo porque necesitamos hacer más cosas y no tengo tiempo. Me recuerda a uno que te llegué a mencionar que vi en Prime, que se llama Karakuri Circus.
No voy a meterme en la trama, pero era como que iba avanzando la historia, como que era constante. Cuando empieza es constante del por qué las cosas pasan y por qué son como son. Termina ese arco, termina ese problema que debían atacar. Hay un capítulo como de transición y o sea, pero ese capítulo de transición es nada más como para mostrar una paz antes de la tormenta. Después te avientan de golpe una nueva trama sin explicación. Y y son tramas que realmente pareciera como que se les fue ocurriendo de la nada. Porque muchas veces como que dices pero esto ya no tiene sentido. Por ejemplo, supongamos de que empiezas una historia con robots y ya terminas de que los robots se volvieron renegados. Tipo como lo ahorita, se volvieron renegados por un problema en su sistema. Hay un capítulo tranquilo de que, bueno, qué bien que logramos resolver toda esta situación de los robots renegados. Siguiente capítulo, un robot que tiene conciencia, pero es porque tiene el alma de no sé quién. Y te quedas en duda, o sea, te dejan completamente roto porque no logras procesar qué conexión tiene. Siguiente capítulo es la explicación del por qué esa situación es así y por qué sí tiene sentido. Que lo sentí como si te estuvieran como un anime, o sea, y está bueno, me agradó ese, pero como si te estuvieran gaslighteando. Porque es de, oye, no tiene sentido. Y te meten el cachetador, te avientan el nuevo capítulo de que te estoy explicando por qué sí tiene sentido. No deberías por qué estar cuestionándome. Y es lo mismo que pasa acá. No sé, o sea, y si es como, aparte de eso, es igual lo que te decía, que es como de que pareciera que se iban a ir como por un lado temático. Siento que hacían cosas como de tipo que me daba la impresión que, o sea, como de plantear problemas que te decían, esto va a pasar después, y no llegaba. Por ejemplo, una de las razones por las que me gustó tanto como la primera mitad de la historia es que, por ejemplo, primero que como que te muestran así como en general lo que te decía de que la gente que vivía dentro de Romdo completamente cegados por consumismo, capitalismo, y la gente que vivía afuera y que básicamente era como contraste de clases sociales. Vincent venía de acá y te hablaba mucho como de que él tenía que cambiar o adaptarse o como cambiar quién era para que lo consideraran ciudadano. No era tanto el cambiar, era más que nada te lo daban a entender como que había un sistema, como que era una meritocracia. Sí. De que si lograba cumplir varias tareas, o sea, si cumplía su tarea durante suficiente tiempo y lo reconocían, iba a lograr el estatus de ciudadano ya. Pero, y que también, esto también te lo muestran más a profundidad más adelante, pero igual, por ejemplo, el hecho de que Riel es básicamente una blanca privilegiada. Sí. Y más que nada porque, aparte del rol que juega, porque dentro o sea, el personaje como está escrito es la nieta del regente del domo. No te dan a entender de que, o sea, prácticamente se saltaron a la segunda generación, porque nunca te dicen como que si... Porque a pesar de no reproducirse o no ser hijos biológicos, sí tienen lazos familiares. En cuanto a registro civil te dan a entender de que sí hay, o sea, si hay padres, hay hijos. Pues sí, pero te decía. Y el chiste es que también el hecho como de que, el contraste como de que Vincent inmigrante queriendo a ver si que lo adapten, Riel privilegiada, y que ella tiene la personalidad como tan de encerrada en sí misma, y Vincent queriendo como adaptarse, socializar. O sea, escribieron muy bien, siento que plantearon muy bien el tema de que tanto que Riel como blanca privilegiada tiene como que, porque se ponían de repente así como de que como que no quería aceptar a Vincent, tanto de que porque le andaba tirando la onda como por inmigrante. Pues no es como la de, ¿cómo se llama? La de Marta y Gareda. Amores perros. No. ¿Amarte duele? Amores perros es de Iñárritu, es otro pedo. No, sí, no, es que te digo, no sé. Por eso, me acuerdo que sale Marta y Gareda
chica. Sí, amarte duele. O sea, es como amarte duele casi casi de que la ve detrás de... Nada más que Marta y Gareda sí quería el güey. Riel se pone mamona. Sí. Pero te digo, ahí siento que era un ahí siento que sí hicieron como de manera inteligente como complementar de lo que están hablando como temáticamente de clases sociales, como que por las personalidades y como los tipos arcos de personaje que les están dando, que se complementen y el que se conozcan y choquen sí los va a ayudar a que lleguen a esos arcos. Y por lo mismo es que luego te ponen el conflicto, que por ejemplo, que digo, esto te lo revelan después, pero que el proxy, que le da el trauma a Riel de lo de que de lo del dedo en el pulgar y eso, se revela que es el proxy de Vincent. Hasta ahorita entendí, o sea, ahorita que lo mencionaste, ya, o sea, ya hablándolo y diciéndolo en voz alta, el trauma es por lo mismo, porque es la primera vez que siente vulnerabilidad. Exacto. Porque como está desde su posición de privilegio era de que, ajá, o sea, sí era detective, sabía del riesgo del trabajo, más nunca se sentía amenazada por otro, digo, ya no sabía si era un androide o qué, pero en general por otro ser ella sabía como que ella estaba en una posición privilegiada. Y por ejemplo, y ya que luego es lo de que ella sale al mundo exterior y eso, y que dicen, bueno, a pesar de que literal te estoy persiguiendo a ti, nos vamos a unir para ir a Musk y resolver y averiguar la verdad, ¿no? Pero es porque también se entera, o sea, pero ahí al principio lo quiere matar, o sea, no le importaba encontrar respuestas. Lo hace porque se da cuenta que no era el único proxy. Sí, también. Pero que digo que no era el único, pero aún así no dejaba de ser como su objetivo o su enemigo, ¿no? Sí. Y el hecho de que, y hasta te meten el elemento de lo de la pistola con bala antiproxy, así que de un tiro los mata. Yo estaba esperando que pasara el hecho de que son dos personas diametralmente opuestas, o sea, que se chocan, que se desafían el uno al otro, que por el contexto, en el problema en el que se metieron, tienen que colaborar. Y por cómo se va desarrollando la historia, sí ves que hasta la propia Riel empieza a empatizar y empieza a tener cariño tanto por Vincent como con Pino. Yo estaba esperando o sea, que llegara el momento en el que Riel literalmente tuviera la pistola apuntándole en la cara a Vincent, no al proxy, a Vincent, y que le dijera mátame o no, y que ella tuviera que decidir si cumplir con su deber que tenía desde antes y con lo que pues, se le había dicho que era bueno, o irse del lado de que ya conocí a Vincent como persona y ya empatizo con él, porque ya tuvo su desarrollo de que pues ya no vive en su burbuja de privilegio. Y yo estaba esperando que estuviera ese momento de que ella tuviera que decidir qué iba a hacer. Yo pensé que iba a ser yo pensé que el enfrentamiento de Riel con Vincent iba a ser el clímax de la historia y nunca pasó. No, o sea, sí pasa, pero le quitan foco porque sí le está, o sea, le estaba apuntando a Vincent, pero es cuando llega el otro proxy en como la especie de cúpula jungla o lo que sea. Sí. Porque, o sea, sí hay un momento donde es donde ella le da a entender de yo tengo la elección si te mato o no. O sea, ten en cuenta que tu vida está en mis manos. Entre la amnesia, entre que no quiere aceptar quién es realmente y que es un simp y que la simpea, le dice perfecto, o sea, casi es mientras tú me mates, a huevo, yo estoy bien. Pero si no, yo no me lo imaginaba como el clímax, pero sí me lo imaginaba una situación más tensa. Una situación donde no iba a tener que involucrarse, o sea, y todavía peor, no solo se involucró un tercero, sino que se involucró un cuarto. Porque primero entra otro proxy queriendo atacar al grupo, en específico a Vincent, porque como que detectan, no sé cómo se detecta. Sí, no, ni puta idea. Señales, lo que sea, no sé. Y luego entra el androide asistente o compañero de Riel, que o sea, que te revelan que desde capítulo 1 estaba infectado. Y todas las decisiones que tomaba era por una especie de capricho. Es que sí era como capricho, como que quería que nada más Riel dependiera de él, que no estuviera con nadie más para él, como una especie de relación tóxica.
Y donde, porque hasta el final, o sea, es algo también con lo que juegan, como que de las relaciones, ¿estas cuáles son las interpersonales? Sí, porque es inter e intra, ¿no? Ajá. Ajá. Ajá, de las relaciones, si estoy mal, pues, Ahí nos dicen en los comentarios. Ajá. O sea, juegan mucho con eso, pero solo hasta ahí. Porque una vez pasa ahí, todo el desarrollo de personajes en ningún momento, o sea, sí conectan un poco más y todo eso, y era lo que te iba a decir, de llegar como que a sentir cariño por los dos, no, se acostumbró. Riel sacó, a lo mejor Vincent sí siente cariño por Pino, y no sé por qué estoy enamorado de Riel. Ajá, o sea, no es como, nunca te dicen por qué, o sea, realmente no le dan una justificación de qué cosas de Riel son de las que Vincent se enamoró. Se enamoró porque es la prota. Ajá. Pero ella es más que nada por costumbre, y por eso es de todo este capítulo donde es de que no pueden avanzar. Uh-huh. O sea, de que la nave no puede avanzar en ese momento, y de que es de Y ya una rutina, ya tan marcada la rutina que tenía, donde es de, bueno, a lo mejor no es tan malo estar con ellos. yo pienso que sí llega a realmente como preocuparse por ellos. O sea, porque yo sí pienso que eso es A preocuparse sí, pero te digo, Pues- quererlos, o sea, ya el atreverme a decir quererlos, no creo. Preocupar, te puedes preocupar más no querer. Mira, si lo podemos, es que lo vamos a decir, los estimaba. Y era lo más cercano que tenía como a amigos, vamos a ponerlo así. Pero, o sea, digo, yo sí estaba como esperando lo de que, como digo, como que hasta le dedican un capítulo entero al que es solamente de Riel como aprendiendo a preocuparse por otras personas, que pues es el 16. No me acuerdo de cuál. No, es que lo busqué porque quería Ah. saber bien cuál era. O sea, no sé, el que durante buen tramo es como que se enfocan tanto como en mostrarte y que básicamente la historia tratara como de ellos relacionándose. Pensé que eso iba a tener un mayor peso en el verdadero clímax de la historia. Y en el clímax de la historia ni siquiera están en el mismo lugar juntos, ¿sabes? O sea, Sí, no, al final no. Bueno, ajá, ya te lo dan, ya es en los últimos minutos donde te dan a entender como que sí se llegan a juntar. Sí, ajá, que se vuelven a reunir, pero ya es cuando ya acabó la historia. Y que yo tampoco entendí ese punto como se supone que es. Porque ya una vez descubre, recupera parte de sus recuerdos, creo. Uh-huh. No, y ni eso, no los de hecho nunca los recuperó, ahora que recuerdo. Sí, o sea, no es como, según yo es como que ¿Cómo se llama? entera de cosas, pero no. Se entera de cosas, pero no es como que se le vuelvan a meter a la cabeza. Ajá, no es como de tuviste amnesia tanto tiempo y de repente un evento te desencadena y ya tienes ambos sets de recuerdos de los que creaste y los viejos. Uh-huh. O sea, llega a entender ciertas cosas y deciden por lo mismo regresar a Rondo. Y ahí es donde se desarrollan todos estos capítulos como que de desarrollo individual que nunca te dan a entender por... Unos sí son claros de que están ocurriendo realmente. Ajá. Y otros no entiendes si son solo alucinaciones, problemas del sistema, por ejemplo, o sea, que Pino haga algún problema con lo del virus o algo así. Que lo logré entender igual, ahorita que lo dije en voz alta. Si no tienes alma, ¿cómo vas a soñar? O sea, todo lo de Pino, y por eso es como que el parque de diversiones y aparte que el nombre es referencia a Pinocho, la historia de su desarrollo es con personajes sacados de Pinocho, nada más que con roles inversos. Nunca te meten porque realmente no meten a ningún Gepetto. Hacen una burla y parodia a Walt Disney. Will be good. Y te ponen que en Pinocho me acuerdo que era un zorro, y luego el otro animal no me acuerdo qué era. Bueno, el zorro y otro son los buenos, los que sí quieren encontrar respuestas porque y es otra vez atacando como esta especie de la mentalidad de lapsos de atención cortos y al capitalismo de que haya Sí. porque todo se ocurrió en un parque de diversiones a lo Disneyland y caen en el depósito de basura. Pino es donde se encuentra y ahí es donde llegan estos dos personajes igual, porque resultaba que después de cada presentación desechaban a los viejos
para que el Will Be Good o el Walt Disney sacara nuevos. Entonces siempre como que estaban en constante cambio, no era necesario el conservar a los demás, nunca llegaban a ser icónicos. Y había dos formas donde los desechaban, porque el objetivo de ellos era generar sonrisas, ¿no? Te dan a entender. O en este caso, para la trama de Pino era de emociones. Si lo lograban y ya pasaba como que su tiempo útil, adiós. Que eran nada del tiempo útil que les daban. O la otra era de que no servían absolutamente para nada y los desechaban. Estos dos personajes funcionan como la parte buena de que no, es que, o sea, queremos salir, queremos seguir saliendo. Y en cambio salió un grillo, que era el que quería directo ir con el creador, porque consideraba el que todos los demás estuvieran ahí como una especie de error, ¿no? Y ya la trama empieza a ser como que, o sea, no es tan importante para el argumento principal de todo Ergo Proxy, pero sí o sea, te da a entender el cómo el virus como si va afectando hasta ese nivel, hasta onírico, vamos a ponerlo así, en los androides, que se supone que no deberían de tener, porque para esto todos los demás capítulos te ponían a Pino, o sea, no literal, pero el equivalente de la serie de pegada a un enchufe cuando dormía. Pero de ahí en fuera, o sea, no sirvió de nada el capítulo más que para... O sea, no es lo mismo. Te lo dejan tan burdo que no entiendes si el Will Be Good era obra y representación de un proxy o algo así. Porque la cúpula con temática, con parque de diversión y todo esto, la cúpula tipo Disneylandia existía. Y justo se despierta Pino para decirles que no vayan ahí. Que porque no iban a poder salir de ahí. Que creo que ahí el proxy era el Will Be Good, pero no, o sea, porque creo que es algo que vi cuando estaba como investigando. O sea, que sí era un proxy. Ajá. Pero no lo dejan 100% claro. Y aparte, o sea... Ahí yo creo que están jugando todavía más con esta temática de los proxies son creadores. Es como... Y digo, va a sonar medio rara la comparación, pero es como en lo que está basado en Genshin. Genshin Impact está basado en el nocticismo. Dentro del nocticismo te dicen de que Dios empieza a crear lo estoy diciendo de lo poco que me acuerdo, así que puede que igual esté mal en algo. Pero se supone que crea a un ser, pero lo priva del que conozca que fue creado. O sea, lo hace pensar que es el único ser que es omnipotente, omnipresente, todo. Entonces se cree que es Dios, que es el demiurgo. Y el demiurgo empieza a crear otras divinidades inconscientemente como Dios. O a lo mejor, o sea, me estoy yendo, pero el chiste es o sea, ya para no meterme a lo mejor en cosas en las que me esté equivocando, pero es esto de criaturas que a lo mejor saben o no saben que fueron creadas por un ser mayor, pero que ellos mismos tienen esa necesidad o esa ambición de crear algo. Porque, por lo que entendí, era el único como que proxy, como que con un rol todavía, un rol activo, de sigo creando, me encuentro liderando, todos saben quién soy, me ven como cierta entidad que era el Will Be Good, me ven como un creador de caricaturas, y porque te dan a entender que el parque igual había gente y estaban todas, o sea, nunca te dicen que sean androides los otros. Sí, no. O sea, los ven como criaturas, como personajes que cobraron vida de caricatura. Y luego igual con el del programa de juegos, si te das cuenta, es como que de los que te ponen de forma alucinación o todo esto, de los que cumplían un rol todavía, cada uno tenía como que su mundo, era un mundo personal. De hecho, supongo que también era eso, como que las cúpulas hacían alusión y por eso no podían salir o no querían dejar salir a nadie, porque o sea, iban a romper como tenían la percepción del mundo las creaciones de los proxies. Aunque ahora que lo pienso, el único donde realmente te dicen que no podían salir era de Rondo. Y era el único lugar que lo regía. O sea, que lo regía realmente, sí, un proxy, pero era como que, o sea, nada más pero se mantenía oculto. Porque realmente quien lo regía eran
los humanos, o los neohumanos, vamos a ponerle así. Ajá. Porque el proxy sabía cuál era el objetivo de todos los demás, el verdadero objetivo, y estaba preparado para cumplirlo. O sea, era como que el que podía haber manejado las cuerdas tras bambalinas, pero decidió no hacer nada y ver cómo se desarrollaba todo sin él intervenir hasta el final. Pero de ahí como la trama va avanzando y todo esto, o sea, ya llega un punto donde, o sea, te avientan demasiada información, no demasiada información, pero al final, pero sí es como que la carga, no sabes de dónde viene cada golpe. Sí, o sea, es que siento que estuvo medio raro el cómo estructuraron los capítulos o cómo distribuyeron como la historia de lo que querían contar y en cuántos capítulos. Porque digo, o sea, por ejemplo, siento que a mí donde me perdió fueron los últimos cuatro, que es, o sea, que son los que pasa el capítulo de Pino en Disneyland. Pues ya para Y que llegar los últimos, a Rondo, ¿no? ajá, y que los últimos cuatro, que es cuando llegan a Rondo y se desarrolla todo el desmadre, es como que ahí siento que atiborraron chingo de información, chingo de revelaciones y de cosas nuevas, como lo del clon de Riel, que creo que se llamaba Real. Sí, que todo era porque un personaje que entra como otro simp, pero Sí, el Daedalus. ajá, pero todavía más tóxico era de que estaba investigando los proxies, él es el que desarrolla las balas antiproxy. Uh-huh. Que primero creí que era morra. Ese sí tiene diseño como de mujer. Uh-huh. Y después con Monad, con el cadáver de Monad, crea un clon de ese proxy, pero le da la apariencia de Riel, porque sintió que Riel la había traicionado porque se había ido con Vincent. Y de que siempre, que al final, al tener la conciencia de Monad, este nuevo proxy que era real, se va también con Vincent. O sea, como que trataron de... Y es algo que he visto como que de opinión muy común, de que tratan de atacar demasiadas corrientes, no nada más corrientes filosóficas, sino también como que formas de pensar de las personas en cuanto a las relaciones que tienen con otras personas o en general y todo eso, que lo vuelve un poco complejo a la hora de ver, porque no sabes qué tanto te están, o sea, hay referencias que no vas a entender para nada, a menos de que investigues o algo así. O sea, es que, por ejemplo, ajá, como lo del, ¿cómo dijiste? Noticismo. No, pero lo del nocticismo, eso lo encontré como referencia, te digo. Pero creo que sí, es que sí llegué a leer que también era como de las cosas que metían en Ergo. Y leí de otras, igual me encontré cosas que metían de temas de alquimia. Que porque había un logo en una botella y que por los colores de Vincent, que su ropa es roja, negro y blanca, sí. Al igual que, por ejemplo, que el prota de Full Metal Alchemist. Ajá, como o sea, Edward. Ajá, y que porque sí representan, no me acuerdo qué, tres cosas de la alquimia, no sé, yo no sé ni putas de alquimia, pero que sí es como que vi que también metían cosas así, yo así de, ¿qué? Y no sé, o sea, siento que era como que, como que querían abarcar muchos temas, muchas cosas y nunca de manera clara. No, digo, no sé de qué tres cosas de la alquimia hablas. Ahí luego te muestro el video. Pero se me ocurre de que al final de cuentas esta como desglose del cómo se va dando toda la trama es de humanos crean proxy, proxy crea humanos, vamos a decirle porque nunca les dan ese nombre. Sí. Neohumanos crean autorapes y entourage. A final de cuentas o sea, es un ciclo sin fin. Porque los autorapes entourage son prácticamente la versión de los neohumanos del proxy. Solo que no tienen tanto poder. Que esa es la otra. O sea, les preocupó, al no saber realmente de la existencia de los proxy, les preocupó el de cómo pueden tener conciencia máquinas. Cómo pueden tener el mismo poder que nosotros. Entonces, si lo vemos así, podría ser a lo mejor referencia a lo de la serpiente de Ouroboros, que ocupan igual en la alquimia, que implica ciclos sin fin, que es la serpiente comiéndose de su propia cola. De ahí es que el final sí es muy caótico. O sea, aparte de que se está destruyendo todo, revolución contra... O sea, todo lo que no ocurrió
mientras los protagonistas estaban en Rondo, que era de que la gente se empezara a preocupar y tratar de atacar a los androides que se volvían conscientes, ocurre ya en los últimos igual 4 capítulos, que es que se levantaron en armas a atacarlos porque no los consideran iguales, que me da vibras a Segunda Guerra. Digo, aquí no había campos ni nada, pero pues era de no son como nosotros, nosotros somos superiores. No, y digo, y aparte de eso, que digo, igual esto es como otra cosa que igual me pasó como expectativas de cómo creí que hacia dónde iba a ir la serie. Digo, yo pensé que los climas o así iban a ser más como enfocados en los personajes, y terminó siendo le ganamos al malo a madrazos. Básicamente porque la pelea entre Vincent y el Proxy One. Y yo que es el... que igual es como el Proxy One, o sea, él físicamente sale muy tarde también en la serie, o sea, ya es como de que, pues bueno, será el villano. No sé. Digo, y aparte, hasta como está escrito, hacen burla porque el último capítulo, o los últimos donde ya sale el Proxy One, el villano final, le ponen Deus Ex Machina, ¿no? Es el nombre del último capítulo. O sea, sí hacen burla porque es de Proxy One va a cerrar todo. ¿Y qué es lo que te dicen? De que voy a destruir todo. Voy a destruir Rondo porque ya cumplió su tarea, ya no es necesario, ya cumplimos nuestra tarea. Y nunca entiendes cuál era la tarea realmente. O sea, nunca te la dejan clara, es hasta que ya buscas donde diseñaron a los androides para que pudieran sobrevivir, a los proxies en específico, para que sobrevivieran hasta que la atmósfera volviera a ser adecuada o habitable para los humanos que estaban en la estación espacial. Y esto con qué lo hicieron, porque no, o sea, nunca te explican tampoco, pero se supone que estaba tan contaminada la atmósfera de que estaba todo era gris, y los proxies eran débiles o les hacía daño la radiación del sol del sol. Entonces, en el momento en el que esta cúpula tóxica que cubría el planeta se empezara a disipar, los proxies morían al momento. Se desintegraban, que sin querer ya lo habían desarrollado los neohumanos como para cuestiones médicas y todo esto, y luego para las balas antiproxy. Sí te hacen hints, pero nunca te dejan en claro de dónde viene cada cosa. Sí. Y luego ya con esto, y lo que a mí se me hizo más caótico es que si se supone que todos los proxies debían morir, porque Vincent sale vivo al final. No sé, también vi como la tipo de interpretación que como por lo menos de que se vuelven a reunir Riel y Vincent, que ahora ellos son, así como decías tú, de que a lo mejor como que así como que luego medio que estaban en pareja los proxies y como tipo Adán y Eva, específicamente eso lo diré, que pues ahora son el Adán y Eva, Riel y Vincent. No se me haría raro, pero tampoco es como que haya quedado claro. Y tampoco, pero no, deja tú lo claro, no es como que fuera necesario. Porque sí, ya se supone que iban a regresar los de la base espacial. Porque hubiera sido distinto si te lo dejaban, y que yo te lo dije todo el tiempo que lo estuvimos viendo, que le encontraba parecido a Nier. Parecido a Nier en la cuestión de los androides, y ya cuando entendí lo de que estaban los humanos en la base espacial. Pero pues en Nier tiene sentido porque te revelan que los humanos que se habían ido a la luna para evitar morir por la invasión de estas criaturas robóticas ya habían muerto. O sea, y el único vestigio de la humanidad eran estos androides. Pero en este caso no le veo necesario, porque nunca te dicen de que están muertos los de la base. Ya no están vivos. O sea, solo te dan a entender, ya todo es habitable otra vez, y solo van a sobrevivir los o sea, no los proxies, los Centaurach y los Autorapes. Porque para reforzar el de pienso, luego existo, porque pues el virus es literal referencia a lo de cogito ergo sum. Espérame, todos eran proxies. Porque el proxy era como que los proxies son los androides.
que crearon los humanos de... Y él es, todos tenían un nombre, Monad, todo esto. Ajá. Ergo. Literal es nada más para seguir haciendo referencia al... Supongo. Ajá, o sea, y ya las decisiones de nombres de los proxies es otro, o sea, de que Monad, Ergo, según yo, Monad igual tiene alguna referencia ahí de filosofía o algo así. Es que según yo, Monad creo que sí era el nombre de algo en específico, no me acuerdo si de una religión o de una filosofía, algo así, no me acuerdo bien. Y luego tienes One nada más, o sea... Porque fue el primero. Oh. ¿Qué digo? A pesar de las cosas raras ya en el final, lo que tiene de bueno en la primera mitad, 2/3, sí me gustó lo suficiente y sí se me hizo lo suficientemente bueno como para que al final, en conclusión, sí tuviera una opinión más tendiendo a lo positivo bueno que decir, uy, no, esto está malo o algo así, ¿sabes? O sea, en general es interesante, si es, o sea, si es confuso y si lo quisiera volver a ver como para captar más. Para ir preparado mentalmente. Pero el final sí me bajoneó mucho. Sí. O sea, y más con ese momento. Entiendo que eran los 2000, o sea, después de 2005, porque sale en el 6, creo. Es de 2006. Pero el de... Con su discurso al Optimus Prime, la neta... No sé, no me acuerdo ni qué decía, pero lo termina de yo soy Ergo... Nada, suelto, yo soy Ergo Proxy. Que sí lo dice varias veces de yo soy Ergo Proxy. No, pero al final sí, es como de... A lo mejor era como que ya de que él ya lo reconocía, pero es de soy Ergo Proxy, el emisario de la muerte, por lo de que cada uno tenía un título. No sé. O sea, para mí eso sobraba. Eso y parado en un poste o algo así, porque puede ser en cualquier momento, podía ser hasta ya con riel y con pino, hasta como para dar más la sensación de que se cierra toda la historia con ellos. No es él en otro lado. Entonces por eso te digo, si queda con ellos, se muere. O sea, la historia es interesante, pero sí no te deja más dudas de las que resuelve. Y ya luego en cuanto al diseño, pues es... o sea, para su momento, y todavía me atrevo a decir que ahorita, sí hay muchas decisiones de que fue como para salirse de lo habitual. No sé, no estoy tan como al tanto del medio como para decirte que este es original. No, pero en general en el medio de ciencia ficción, o sea, los androides. Sí. O sea, todo el diseño de los androides, más de los Autorape, que eran los que carecían como, nada más tenían una fisionomía humanoide, pero en general carecían de cualquier rasgo, o sea, no tenían, y lo principal y lo que he visto... le ponían las pestañas encima, que ni ojos tenía. Pero es que, exacto, pero si lo ves desde la parte de que el diseño te está contando una historia, es lo que los humanos querían que aparentaran los esos, o nada más eres un adorno, como si fuera un jarrón, porque todos tenían como una especie como de maquillaje o algo así, igual como que iba relacionado con el propietario, cosas así, o algo como que te denotara cierta característica de su personalidad. Por ejemplo, y el otro detalle interesante era la falta de boca, o sea, el que no tenía boca. Atacando igual lo mismo, o sea, de que solo... O sea, a lo mejor esa decisión en diseño es como de si se sobreanaliza o si fuese el objetivo de que no tienen boca porque como tal, al no ser personas, al ser una programación nada más, no tienen, fuera de lo que tú les pidas, no tienen nada que decir. O sea, no importa lo que digan, ellos solo sirven para responder, no para generar preguntas o para... No tienen una opinión, no pueden crear una opinión. Que igual otra cosa que también... digo, yo normalmente con cosas animadas normalmente no me molesta tanto o soy tolerante, por así decirlo. En cuestión, por ejemplo, de repente como de fluidez de movimientos o cosas de perspectiva. Normalmente es como de que noto cosas de repente medio raras, me da igual. Pero en Ergo Proxy sí hay muchas cosas de la animación
principalmente lo que hablábamos de que nunca establecieron, porque se ve o sea, que cada capítulo casi que los tiene un estudio distinto. No, todo fue por el mismo estudio. Pero no sé si no establecían así como medidas, por llamarlo de alguna forma, pero las facciones con la que más se notaba era Riel. Las facciones de la cara, tamaños de los ojos, nariz, distancia entre que si ojos y boca y todo eso. Sí hay hojas de personaje y todo, o sea, sí están ya todas las medidas, las características ya están, está la base. Lo que no había, o lo que se siente que no había, era como una especie de control de calidad. Sí. O sea, como que era de que, porque normalmente en los estudios de animación y más los japoneses es de que o hay alguien que se dedica a animar ciertas cosas, o sea, detalles muy chicos, o si no es de que se reparten y de tal a tal escena, o sea, de tal a tal frame tú esto. Entonces, no había una consistencia. O no había, o sea, variaba mucho en cuanto a tamaños de ojo, era más sí, nada. Lo principal eran los ojos. No recuerdo ver otra cosa. Era una puta locura de cómo cambiaban los ojos, a veces hasta de entre la misma escena le cambiaban el tamaño y forma de los ojos y era como de ¿qué? Pero igual pasa, o sea, es común, no es como que no les importe la calidad, pero no sé, aquí sí se nota demasiado, pero es lo mismo que te dije en My Adventures with Superman, de que en el primer capítulo se nota que fue el mismo, que escenas los hizo un mismo animador, porque tenía como que no era de que estuvieran cortados, o sea, o que fuera como que a menos frame rate, pero sí se sentían como que más tiesos o más fluidos ciertos movimientos y se notaba. Digo, no sé qué choca más, si la falta de consistencia en el apartado de arte o más en cuanto a fluidez, pero me molestó más en Ergo que la falta nada más como que de fluidez que vi nada en ese cachito de Superman. No, digo, a mí sí me molestaba más como el cambio constante de la forma de la cara. Y aparte, por ejemplo, uno que se me quedó grabado así como de error, ya como de perspectiva, que yo siempre es que esto está, o sea, es como de, no se dieron cuenta, no sé cómo, o lo vieron y les valió madre, pero hay una escena en la que Riel está dentro de la nave, o sea, como sentada, su cuerpo está de lado y ella tiene la cabeza ligeramente como viendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, su ojo izquierdo pues lo ves completo y ves un cacho del de la derecha, ¿no? Porque pues tiene la cabeza girada. Pero su nariz estaba completamente de perfil. O sea, era una cosa de que la nariz se veía completamente hacia... Ajá, de perfil. O sea, la cara y le veías los ojos. O sea, estaba como si la cara estuviera torcida. La cara estaba en 3/4 y... O sea, pero dices, o sea, ¿la cara la tenía así inclinada o nada más en 3/4? Ajá. O sea, como girado hacia la izquierda. O sea, estaba como en 3/4, pero la nariz se la pusieron de perfil. Ajá. No recuerdo eso. Digo, yo lo vi, fue como de, oh Dios mío, tiene la cara deforme. No, o sea, no es tampoco raro el problema, o sea, porque todavía en la actualidad hay varios estudios de animación donde se entiende porque las cargas de trabajo y luego como con mapa y todo eso de explotados. Sí, no digo, o sea, no es como que sean, o sea, como que haya sido el único caso. Pero sí me choca que, o sea, por ejemplo, como si eran cuestiones como de las facciones de la cara y que pues o sea, que es como los rostros es normalmente en lo que te concentras cuando estás viendo. O sea, si varía tanto o esas pequeñas diferencias como de forma de nariz, ojos y eso, sí es como que me choca más que cosas como de que se mueva tieso, ¿sabes? De repente, o sea, sí. es como que me saca más que el que se mueva tieso. Pero... Y es que todavía el problema es, digo que cuando, y me acuerdo más de una escena de Dragon Ball Super que cómo se veía Goku raro, pero hasta donde recuerdo casi todos eran Goku en el fondo, no estaba en primer plano. Estaba como en segundo plano o hasta en tercero porque había otros personajes en segundo plano o algo así.
pero que se notaba de que el trazo lo mandaron o sea, y con el que siempre hacen memes. Pero aquí la situación sí era de que el cambio de los ojos era más siempre era en primer plano. Sí, siempre era en primer plano, era como de no podías no notarlo. Sí, de ahí en fuera, o sea, te digo, no tenía ni expectativas de la serie, no tenía ningún contexto. Ni no te puedo decir de que haya visto algo, o sea, de lo que he visto, no he visto nada parecido. O sea, lo único con lo que le encontré similitudes y nada más por pequeñas conexiones fue Nier, con Nier Automata. Pero hasta ahí. Y también caen en ese aspecto las dos juntas por lo filosófico que tocan las dos. Que a pesar de Nier ser un poquito, siento yo, de ser un poquito más críptico en eso y de que de tantos finales y que te lo rejuegues y todo eso, pero Nier sí te cierra esas incógnitas. O sea, ya luego ibas encontrando referencias de que, por ejemplo, de que hay de los robots que son la raza esta alienígena. Creo que los bosses con los que te enfrentas son nombres de filósofos. O que luego que los robots crean dos tipo androides y son Adán y Eva en nombre nada más, pero porque son dos hermanos y hasta hacen el juego, o sea, en una escena te meten una cinemática entre secuencias de peleas de voz y es Eva preguntándole a Adán de, oye hermano, ¿por qué yo me llamo Eva? ¿No nos deberíamos de llamar mejor Caín y Abel? Porque se supone que estaban como que estudiando y leyendo todo lo que habían dejado los humanos. Y no me acuerdo bien qué le contestaba, pero sí te daba a entender que no, por ser los primeros pobladores, y ya luego como que te lo dejan muy sutil de que no quería lo de Caín y Abel porque uno mataba al otro, porque un hermano mataba al otro o algo así. Entonces no, quería evitar eso. En cambio en Ergo Proxy, o sea, no que esté hecho o a la y se va, pero más que te dejen como que referencias chistosas o que para que reflexiones son dudas que se pudieron a lo mejor haber resuelto, no cambiando la esencia del programa, pero sí de la misma manera, nada más que con ciertas decisiones poquito, o sea, nada más desde otra perspectiva. No es como que, o sea, a pesar de que sí fue como terminar un poquito frustrado, Sí. a pesar de eso sí es como de que lo volvería a ver nada más con la intención de ver si me cambia la perspectiva, tratar de entender mejor la trama o ver si le puedo, si qué más puedo sacarle, pues, ¿sabes? O sea, mínimo es eso, o sea, a pesar de que siento que sí muchas veces es un poco torpe en la narrativa, siento que sí tiene valor en que le puedo sacar más en volver a verla, ¿sabes? Sí, como cualquier obra de que si la vuelves a ver ya. Y son de estas de que a lo mejor sí podrías llegarlo a ver en corto plazo. O sea, si ya lo viste una vez como en unos meses. O sea, no tienes que esperar tanto tiempo como para que tu perspectiva cambie. Porque luego hay otras de que sí, si las tratas de ver inmediatamente después, por más que estés buscando algo distinto, vas a seguir cayendo en la misma visión. Pues bueno, esa fue nuestra discusión, análisis de Ergo Proxy. El siguiente capítulo será de Community, o de qué hablaremos después. Pues sí podría ser de Community. Pues llegaron hasta acá y saben qué es Community, bien, se viene Community. Si no saben qué es, véanla por favor, háganse el favor. Pero bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.